Seguro que muchos de vosotros habéis pasado las vacaciones en un entorno similar a este por el cual caminamos ahora, una playa con sus dunas. En este caso son las de Gavà, en Barcelona. Habéis acertado, empieza el escarabajo verde. Un ecosistema dunar incluye una importantísima variedad de hábitats como las dunas móviles, las playas o las dunas semifijas y estabilizadas. Entre otras cosas, la defensa de nuestro cordón litoral está estrechamente ligada a la restauración y conservación de las dunas. El arrasamiento de las dunas móviles o primer cordón dunar, debido a las agresiones de un urbanismo salvaje de los años 60 y 70 en la costa mediterránea, tuvo mucho que ver con la degradación del paisaje marino, algo que todavía puede tener solución. Un ejemplo claro de restauración dunar en nuestro país fue la realizada por la Oficina Técnica de Besa Albufera en el interior del Parque Natural Valenciano. Las actuaciones medioambientales tuvieron lugar en la Devesa de la Albufera, en el municipio del Saler, en un sector de unos 10 kilómetros de superficie que resistió los envites del proceso urbanizador gracias a la intensa oposición ciudadana. La periodista del escarabajo verde Ana Wonham caminó descalza entre las dunas, pero con pisada firme, para observar y explicarnos los detalles de un ecosistema que se nutre de mar, viento y arena. El 70% de nuestras playas están en pleno proceso de regresión. La subida del nivel del mar, la desaparición de las praderas de Posidonia y la desigual regulación de nuestros ríos, con la consiguiente falta de aportes sedimentarios, ha tenido una víctima muy frágil: nuestro ecosistema dunar. En un lugar de la costa mediterránea hubo un intento voraz de arrasamiento dunar. Un plan urbanístico de los 70 quiso construir un campo de golf, un paseo marítimo, un camping y un hipódromo. Se quedaron a medias. Desde las pantallas de la televisión pública, Félix, el gran comunicador sobre la fauna ibérica, denunció este atropello medioambiental. Ahora que empieza la primavera, uno se lleva grandes alegrías cuando lee en los periódicos los pasos que se dan en favor de la naturaleza. El Ayuntamiento de Valencia está tomando medidas para salvar definitivamente su famosa albufera y también para paralizar la invasora urbanización que estaba destruyendo uno de los más bellos complejos ecológicos del Mediterráneo. Me refiero a la dehesa del Saler. Quan la llum pujada 300 y pico vecinos del pueblo del Saler lucharon entonces para defender su parque natural, como ahora, para exigir que su marjal no discurra atravesado por una autopista. He mirat aquesta terra, he mirat aquesta terra. La hemeroteca valenciana acumula los históricos vínculos entre el Saler y la Albufera y los numerosos sucesos de atropellamiento mortal de avifauna de la laguna. El avance del mar sobre la arena fue consecuencia directa del arrasamiento dunar. Se eliminó el relieve natural, dejando paso a una geomorfología plana. Se llegaron a construir viales, aparcamientos, un paseo marítimo y saneamientos. Un mar de ladrillo. Los ciudadanos del Saler no quieren ser un pueblo aislado, obsoleto, sin salida al puerto. La Asociación de la Casa de la Demaná
lleva años denunciando atropellos medioambientales aquí y acogiendo a investigadores de Europa que realizan su trabajo de campo en la Albufera. El máster de la Universidad de Wageningen, en Holanda, ha propiciado la investigación a pie de canales, matas y golas. Hay diferentes tipos de problemas ambientales, paisajísticos y agroeconómicos. Es muy importante para trabajar juntos y que la gente van a sentar juntos y establecer un plan de gestión. Es una de las mayores conclusiones que podemos dar porque hay diferentes opiniones y hay un conflicto de interés sobre el futuro del canal de Carrera del Saler. Lo más importante es que los diques, las motas, tienen que ser más estables y son de materias naturales, que no son de escombro o que ellos, el ayuntamiento va a plantear vegetación para fortalecer los diques. Entonces, es una de las cosas las acciones que tiene que el ayuntamiento en colaboración con los agricultores, ONGs y otros actores tienen que hacer juntos. La casa de la Demaná está puerta con puerta con la carretera de la Discordia. Entre los xiquets de la Demaná, los hijos y nietos del arrasamiento dunar y los becarios holandeses, hay una auténtica sinergia ambiental. Comparten objetivos, un plan integral de restauración del territorio. ¿Sentido contrario, o sea, sentido contrario de circulación? Con otro modo de circular. No solo reparten el espacio, también el activismo e investigación ambiental. ¿Cómo 300 personas pudisteis parar aquello? Hoy en día no me lo explico, pero así fue, ¿no? Incluso con un programa que en su día Félix Rodríguez de la Fuente hizo alusión a lo que fue esa lucha de contrarrestar ese macroproyecto que lo que hubiera sido Benidorm me hubiera dado risa comparado con esto. Mi abuelo estaba aquí, tenía 4 hijos y vio que empezaba a moverse un poco así el tema de la construcción y se decidió comprarse un camión y empezó la obra del paseo y de repente empezó la movilización esa que el parque natural, que no querían que hicieran las construcciones, tal, y le hicieron deshacer otra vez el paseo. Claro, ahí es donde entramos con la faena de Matalafer. ¿Cómo? La faena de Matalafer es una expresión valenciana que se dice faena de Matalafer, que es fer y desfer. Entonces su abuelo le contrataron para construir y lo que es a sus hijos o a sus padres le han contratado para destruir lo hecho. Y luego también hay investigadores que vienen de Europa y eligen la Albufera, eligen el Saler como trabajo de campo. Será por algo, ¿no? ¿Qué tenemos aquí para que ellos investiguen y El atractivo que encuentran ellos, no lo sé, pero para nosotros es una pasada, ¿no? El poder contar con gente de fuera que se interese por lo de aquí, con el prisma que tienen ellos de cómo ven las cosas en su país y que, pues por desgracia, en muchas nos llevan gran ventaja, pues que puedan venir aquí con esos ojos objetivos, ver las cosas y ayudarnos a comprenderlas. La Albufera está toda hecha por el hombre, o sea, es una mano de los arrozales creciendo y comiéndose el lago, todo lo que conocemos hoy es obra del hombre, pero es que en los últimos 50 años esa obra del hombre pues provocó lo de las dunas, lo de los edificios, llenó todo de cicatrices, que es la palabra auténtica, ¿no?, que describe estos cicatrices. Algunas han cicatrizado bien, como con la regeneración dunar, hay otras que han cicatrizado y hay hasta quien propone volver a abrir y sanear los edificios y tal, y luego hay heridas abiertas que nunca han llegado a cerrar, ¿no? En nuestras costas, toda restinga lleva aparejada un humedal. En la Devesa, la Albufera, un paraíso ornitológico de garzas reales, charranes comunes, cigüeñuelas, gaviotas reidoras, tarros blancos, abucetas, pollas de agua, ana de reales, garcillas cangrejeras, fumareles cariblancos y unos recién llegados, los ibis morito.
avifauna afectada también por el declive del ecosistema dunar. Bueno, Pablo, este ecosistema es vulnerable y difícilmente reversible por los daños ambientales, ¿no? Hay ecosistemas que una vez son alterados, una alteración muy fuerte, tienen muchas dificultades para recuperarse, que es lo que se conoce como la resiliencia de los ecosistemas. Las aves, como son buenas indicadoras de la calidad de los ecosistemas, pues nos dan una información muy útil. Eso, hace 40 años, 50 años, la albufera se censaban más de 1000 parejas de pato colorado y alrededor de 1000 parejas de focha. Y hoy en día apenas quedan 40. Cuando la laguna, como la albufera, está cerca de un ecosistema dunar que está a punto de desaparecer, no ya sé por la lucha ciudadana, ¿qué hubiera pasado con la avifauna asociada? Pues un poco lo mismo. Aquí la verdad es que tuvimos la suerte de que se pudo frenar todo aquel proyecto que pretendía destrozar el cordón litoral. Y hoy en día, gracias a aquello y todos los proyectos que han venido después de restauración del cordón litoral, cordón dunar, que además es muy difícil de recuperar, pero en este caso han sido proyectos muy buenos y lo han conseguido. Si no hubiera pasado aquello, pues hoy en día tendríamos un paseo marítimo y nada más. No tendríamos las comunidades de vegetación dunar, especies como el chorlitejo patinegro o el charrancito, la canastera, que aquí tienen lugares para nidificar, pero que, claro, en playas urbanas o en playas donde se ha arrasado el cordón dunar para hacer paseos marítimos, puertos o demás, no tienen esos sitios. Una de las protestas más recurrentes con la gente del Saler es que la carretera que divide el parque natural es una cicatriz enorme y es una vía además muy peligrosa para la avifauna. Sí, de hecho está puesta en el peor sitio que puede estar. Cualquier manual que puedes tener de afección de infraestructura sobre la biodiversidad te pone el ejemplo de que lo peor que puedes hacer es poner una carretera en un ecotono, en la separación entre lo que es la masa forestal de la devesa y los arrozales. Esos ecotonos son lugares donde se concentra la biodiversidad porque tienen la fauna y flora de un sitio y la del otro, y hay trasiego. Entonces esa carretera, de hecho, pues prácticamente se podría decir que causa la mortalidad de casi cualquier tipo de fauna que viva, tanto aves como mamíferos, como anfibios o reptiles. Otra de las víctimas colaterales del arrasamiento dunar fue una especie botánica, el enebro marino. En el vivero municipal de la Oficina Técnica de la Devesa Albufera tuvieron que afrontar su casi extinción. Apenas 30 ejemplares quedaron en los cordones secundarios o de transición entre las dunas móviles y las dunas viejas o estabilizadas. El proyecto LIFE Enebro 2004-2008 regeneró 55 hectáreas de este hábitat, donde se introdujeron 140.000 plantones. No fue una tarea fácil, por el reducidísimo porcentaje de germinación, apenas un 5%, y la imposibilidad de reproducción asexual o vegetativa. Genéticamente no es posible, porque no salvaguarda la especie. Es definitivamente una especie botánica delicada. No veo ninguna. Ah, mira, sí. ostras. Pero bueno, esa es una super hembra. ¡Hala! A ver. ¡Hala! Mira qué guay. ¿Y ha tardado 8 años? Sí, esta planta está aquí 8 años, exactamente. La producimos en el 2008, claro, en 2008, cuando acabó el proyecto LIFE. Se quedó aquí porque no sabíamos qué era, si era macho o era hembra. Y aquí la tenemos, después de 3 años de mantener la semilla en semillero, en invernadero, conseguíamos porcentajes bajísimos, de un 5 a un 10% de germinaciones. Cerca de aquí hay un centro de recuperación de fauna y por aquel entonces tenían un zorro. Tenemos un zorro a mano. Le vamos a pasar esas semillas por el tracto digestivo. Fue un trabajo, como tú comprenderás, pues convencer al zorro. El zorro no quería comer las semillas, al final le daban unos pollitos rellenos de semillas. Rellenos de enebro. Luego había que coger las heces y limpiar las heces, y extraer las semillas, desinfectarlas, limpiarlas. El caso es que se hizo varios tipos de tratamiento y pasados los 6 meses se pudo comprobar que en ningún caso habíamos pasado del 20% de germinaciones. La restauración del primer frente dunar de la Devesa se realizó desde el año 1988 hasta el 2000. Fue básico el apoyo posterior del proyecto LIFE Duna.
Antes de la ejecución del plan de urbanización de 1965, las dunas eran transversales, con una altura media de 4 a 5 metros y unas máximas de 9. En la actualidad, la arena de la Devesa Norte procede del puerto de Valencia y el aporte granulométrico de arena de la Devesa Sur parte de las propias malladas, las depresiones interdunares. Cuando hablamos de regeneración dunar, aquí en la Devesa hay que distinguir tres momentos. En un primer momento estamos hablando desde cuando se crea la Oficina Técnica de Devesa Albufera, que se crea en el año 82, hasta el año 88. Esos 6 años son unos años de estudio, de experimentación y de ensayo. Entonces es un momento de ver cómo se hace una duna, cómo se diseña, cómo se fija esa arena que estás acumulando de manera mecánica, qué plantas metes, cómo distribuyes esas plantas, ¿vale? Luego, del año 88 al año 2000, ya hemos definido la metodología y los materiales que vamos a utilizar, entonces empezamos a hacer proyectos. Pequeños proyectos porque nosotros lo hacemos con nuestro presupuesto, que es muy pequeño, y entonces vamos haciendo, pues vamos, 60 metros lineales o 100 metros lineales o con mucho 500 metros lineales de primer cordón dunar. La tercera fase, si quieres, que ya es a partir del año 2000 al año 2011, ya hacemos la misma metodología, pero con fondos europeos a través de 2 proyectos LIFE, fondos estatales a través de proyectos de inversión local y fondos autonómicos también de inversión local. Cuando tú acumulas la arena de manera mecánica, la tienes que fijar de alguna manera para que si no se vuela. Entonces, realmente la que fija la arena es la vegetación. Lo que pasa es que aquí nosotros la vegetación que introducimos, la introducimos o bien de semilla o bien muy pequeñita. Entonces lo que se hace es se fija la arena con empalizadas, que se construyen con caña y con borró. El borró es la Spartina versicolor, es una planta que crece aquí en la Devesa, que crece en la zona de malladas, y se hacen unas empalizadas para fijar la arena. Esas empalizadas se colocan de trama ortogonal, porque la empalizada tiene 2 funciones. Tiene la función de sujetar la arena, o de fijar la arena que has acumulado, y de captar la arena que te puede llegar transportada por el viento. El ecosistema dunar también tiene que hacer frente a los envites administrativos. Empalizadas de 80 centímetros rodean un espacio de enorme disfrute turístico. Aquí hay todas las administraciones posibles. Hay que tener en cuenta que esto es un parque natural, por lo tanto es de competencia autonómica, la Generalitat Valenciana, por ser parque natural. Luego el Ayuntamiento de Valencia gestiona directamente el bosque de la Devesa y es propietaria del lago de la Albufera. Y luego además la Confederación interviene, la Confederación Hidrográfica del Júcar, porque el agua que entra en la Devesa está conectada en el sistema del Júcar. Luego está la Dirección General de Costas, dependiente del Ministerio, porque esto es dominio público marítimo terrestre, la zona del cordón dunar y de las playas. O sea que aquí hay todas las administraciones habidas y por haber, excepto la Diputación. Creo que todas las administraciones estamos gestionando. ¿Y por qué la duna fue lo primero que se invadió? Bueno, cuando en el proceso de urbanización lo que hicieron es romper el cordón dunar, y la arena que obtenían del cordón dunar lo que hacían era relleno en el bosque. En el bosque además hay unas lagunas que se llaman malladas, que son unas lagunas, algunas temporales, otras permanentes, y lo que hacían precisamente era coger la arena del cordón dunar y llevarla a esa zona de malladas y las aterraban para nivelar el terreno. Y lo que se hace en la restauración del bosque de la Devesa durante todas estas décadas posteriores y hasta hoy en día que se sigue haciendo es quitar la arena de esas malladas primitivas y volver a utilizarla para... Exacto, hemos hecho el proceso inverso. La gente cuando piensa en ecosistemas pues piensa en un bosque, puede pensar en la playa, menos gente, pero todavía puede pensar en el ecosistema marino, ¿no? En la zona costera, puede pensar en el lago de la Albufera, puede pensar en la zona de Marjar, en el Arrozal, que tenemos también en el Parque Natural, pero muy poca gente piensa que las dunas son un ecosistema propio, con una botánica, con una flora adaptada a un ambiente tan agresivo que es el ambiente marino, y con tanto viento como estamos ahora mismo sintiendo tú y yo en estos momentos, y eso genera también un pequeño ecosistema que también merece la pena conservar por su valor, por su enorme valor. La morfología dunar que se ha reconstruido es lo más semejante a la cartografía del paisaje original. Se acuden a imágenes aéreas antiguas y a topografías actuales y a planos catastrales previos al arrasamiento, en concreto el plano catastral del año 1929. En los mapas antiguos se señalan las crestas o cotas más altas del paisaje y las calderas de abrasión, las zonas más bajas. La erosión costera va paralela a una tradición esquiva del control del agua.
vemos cómo este sistema de restinga y albufera se reproduce a lo largo de la costa. Aquí tenemos la albufera de Valencia, con su restinga, su cordón dunar, apoyada en el cabo de Cullera, y en el cabo de Cullera se apoya de nuevo otra nueva restinga que prácticamente se va apoyando a su vez en las desembocaduras fluviales y que llega prácticamente hasta muy cerca de Denia. Pero en el siglo XVIII, para poder dar paso a esta transformación, la corona lo que hace es quitarles el control de la gola, del canal que comunicaba el lago con el mar, les quita el derecho a controlarlo a los pescadores y se lo otorga a los arroceros. El arrasamiento de los cordones dunares hubiera limitado la capacidad de resistencia que tienen estos sistemas respecto a la erosión costera. Se mantiene en esta zona una playa parcialmente virgen, que es la del dosel de Cullera. En esta vemos que había ocurrido hasta el siglo o desde el siglo XIX en la restinga, y es que los agricultores habían empezado a colonizar las dunas y a poner pequeños huertos en ellas, ¿no? Bombeando agua desde el arrozal, levantando el agua. Y aquí no se ha llegado a urbanizar, y ahí en estos momentos ha habido en los últimos años un contencioso entre el Ayuntamiento de Cullera, que quería continuar urbanizando esta zona, y colectivos ecologistas, la administración autonómica, que han tratado de preservar este espacio manteniéndolo dentro del parque natural e impidiendo que se consolide aquí, que se cierre esa muralla de cemento. ¿Lo han conseguido? De momento sí, porque quedó dentro del parque natural. Recuperar las dunas no solamente recuperar un paisaje, sino recuperar un modo de vida. Un modo de vida y también una manera de entender el territorio. La restauración dunar tendrá éxito si se respetan los protocolos de conservación y uso del territorio, si se compatibiliza el turismo, el ocio y la preservación litoral. El equilibrio entre ciclistas y corredores en el parque natural es un buen ejemplo. Lo contrario, la ruina de un hotel de 5 estrellas abandonado a su suerte, el particular Algarrobico valenciano. En la Devesa, en la Pinada, en la playa, todos deben arrimar el hombro. Desde la Asociación de la Casela de Maná, lo que queremos es mejorar el entorno, y el entorno nuestro es un parque natural, una zona protegida. Entonces, siempre buscamos que se cumplan, ¿no?, las normativas, y al mismo tiempo en un núcleo urbano dentro de un parque natural que se note. O sea, siempre parece que cuando pides algo a nivel urbanístico perjudica, y al revés. Por ejemplo, el tema de la contaminación lumínica. A nosotros nos encanta que se pongan luces menos agresivas, o que se arregle alguna zona del pueblo, pero que se vea que estás en un parque natural, no sé, que sea un poco más, todo más adecuado, ¿no?, al entorno. ¿Qué os dice la gente mayor del pueblo cuando de repente ve que las cosas se hacen de manera distinta, ¿no? No solamente en el tema del turismo, sino en el tema de la conservación. Yo creo que ahora ya están un poco con nosotros, ¿no? Ya ven que no es una utopía, que sí que se puede mejorar, que hay que controlar, que no se puede aquí cada uno que venga con su coche y se meta por las dunas. Eso ya lo ven bien. Pero yo creo que al principio fue difícil, cuando los años 70, 80, yo luego ya en los 90 ya empiezo a ver lo del tema de la restauración dunar. Al principio vi críticas, pero luego yo creo que ya están de acuerdo. Más de 50 años lleva este restaurante sirviendo paellas a pie de playa, en pleno parque natural, y el mar ya les ha devorado varias veces. Saben de primera mano la conexión beneficiosa entre las dunas y la playa, entre el mar y la arena. Cuando se quiso arrasar toda la parte dunar del Saler, os afectaba directamente, ¿no? Sí, claro, a todos. O sea, no solamente estéticamente, sino también en cuestión de seguridad para todos. La necesidad es prioritaria el tener la zona como la tenemos actualmente. Lo que había es cada vez menos playa, la pinada estaba desapareciendo. Claro, las dunas protegen no solamente toda la zona autóctona de las plantas, sino también a la zona de la pinada, el pulmón que tenemos. La lucha por la recuperación de un territorio litoral es marca de la asociación Acció Ecologista Agro.
más de 35 años de activismo ambiental para preservar un ecosistema único y permanentemente amenazado. Dos de sus fundadores siguen en el empeño de preservarlo, frente a viento y marea. Cabe recordar que mucha gente joven no lo conoce y yo creo que lo tiene que saber, que donde estamos ahora esto era una autopista. Y ahí delante habían aparcamientos para ir a la playa, es decir que al regenerar esto no significa solamente plantar, sino que ha significado quitar muchísimos tramos de carreteras, muchísimas zonas de aparcamiento y recuperar el paisaje. Dentro de la Devesa sabes que a más de 30 por hora no se puede ir y sin embargo en la carretera en estos momentos se puede llegar a 80, pero la idea es llegar a los 50, ¿no? Que sabes que a 50 por hora pues los animales ya pueden cruzar y uno le da tiempo a frenar, porque también el problema que hay aquí es que la mayoría de anátidas crían en la Devesa y tienen que cruzar la carretera para llegar a vivir a la Albufera, con lo cual todas las madres con los hijos tienen que ir cruzando hasta llegar a la... Entonces eso hay que ser consciente y darle prioridad a que el pato pueda cruzar. En los últimos años del instituto, en esta época, un poco antes, venían todos los nanos con los patitos en las cajas. Y usted dejarlos en paz, que ya vendrá la madre o el padre, no sé cómo funciona allí. Es la madre habitualmente la que suele ir. El padre suele esperar en el lago y es la madre la que y se efectivamente, pero el tráfico cruzando la carretera es una de las... De hecho, hay bastantes carteles que lo anuncian, peligro, animales cruzando, pero el usuario no todo lo respeta. Pues ya tenemos otra faena más. Sí, ¿no? claro. El equilibrio inestable entre hábitats es un reto de la restauración dunar. En Valencia ha sido básica la recuperación del volumen de arena necesaria, la geomorfología cartográfica y la botánica y fauna asociada. Pero todavía quedan lagunas por remediar. La regresión del litoral está en juego y nuestro mar, viento y arena. Con este proyecto LIFE se han conseguido recuperar más de 13 hectáreas de espacio dunar en un periodo de 3 años, el que va del 2001 al 2004. Las obras han sido financiadas a partes iguales entre Europa y el Ayuntamiento de Valencia con un coste de unos 2 millones de euros. Con mucho menos, nosotros os hemos preparado un nuevo programa para la semana próxima. Mientras tanto, recordad que estamos en Facebook y también en Twitter, @escarabajotve, y que tenemos más contenidos a vuestra disposición en Spotify, en Instagram y en nuestra web. Nos vemos aquí en La 2 en 7 días. Podéis ir a la playa, pero no faltéis, que os echaremos de menos.